Bueno, entonces vamos a empezar recordando lo que era la definición de un morfismo de grupos, o homomorfismo de grupos, pero yo le voy a decir morfismo, más poquito. Entonces, morfismo de- entonces teníamos dos grupos, un grupo G con una cierta operación, un grupo K con una cierta operación. Ups. Y vamos a mirar funciones entre estos dos grupos. Entonces, una función f que va de G en H, vamos a decir que es un morfismo de grupos si se porta bien básicamente con la operación. ¿Sí? O sea, si preserva la estructura de grupo que hay en estos dos. Entonces, esto va a ser un morfismo de grupos. Sí, si nosotros hacemos f de G estrellita G', esto nos da lo mismo que f de G, puntito, que es la operación de K, f de G'. ¿Sí? Y esto para todo G y G' en G. Entonces, si hacemos f de una operación entre dos elementos de G, eso tiene que dar f de este por f de este. Eso es pedir que algo sea un morfismo de grupo. Entonces, por ejemplo, como consecuencia, hemos visto que un morfismo de grupos tiene que mandar el neutro de G en el neutro de K. ¿Sí? Entonces, f del neutro de G tiene que ser el neutro de K. Entonces, la vez pasada habíamos arrancado con el ejercicio 1. Vamos a mirar algún otro y vemos. Entonces, ejemplo, este. Bien, entonces, tenemos la función f que sale de R3 con la suma. O sea, acá lo que hacemos es sumamos coordenada a coordenada, porque tenemos vectorcitos con tres entradas, y lo que hacemos es sumar coordenada a coordenada. Y esto nos lo manda en los reales sin el cero, y acá la operación de grupo es el producto. Y definimos esta función que es f de x y z va a ser exponencial de x menos 2y más z. Y queremos ver si esto es un morfismo de grupos. Entonces, tendríamos que agarrar dos elementitos cualquiera que están acá y ver si se cumple esta condición. Entonces, sean x y z, y después x' y prima z' en R3. Entonces, lo que queremos ver es si hacemos, queremos ver, tenemos que hacer f y acá la operación del grupo es la suma. Entonces, tendríamos que ver si f de este más este, x y z más y prima, z prima, tenemos que ver si esto nos lo manda en f de este, operado, digamos, con f de este, pero la operación acá es el producto. Entonces queremos ver si es que esto es f de x y z por f de x prima y prima z prima. ¿Sí? O sea, acá tenemos el más, porque la operación en R3 es la suma, coordenada a coordenada, y acá tenemos el producto, porque en el grupo de llegada, digamos, la operación es el producto. Sí, tiene pinta de captar porque la suma, digamos, después con la exponencial se porta bien después para pasar un producto. Sí, sí. Entonces, vamos a chequear eso. Entonces, vamos a arrancar de este lado y ver si llegamos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? F de x y z más x' y prima z'. Entonces, acá la operación es la suma coordenada a coordenada, así que esto va a ser f de
X más X prima, Y más Y prima, Z más Z prima. Y ahora podemos aplicarle F a este vectorcito. Y esto nos va a quedar exponencial de X más Y, digo X más X prima, menos 2Y más Y prima, más Z más Z prima. Lo que hicimos fue, sumamos los elementitos en R3 y después le aplicamos la función F. Y nos da esto. Y ahora básicamente lo que queremos hacer es como que separar X y Z de X prima y prima Z prima. Entonces, esto lo podemos reescribir como que agrupando los que tienen prima y los que no tienen prima. Podemos escribir X exponencial de X menos 2Y más Z y después todos los primas, más X prima menos 2Y prima más Z prima. ¿Sí? Y acá lo podemos ver como que tenemos exponencial de esto más esto. ¿Sí? Y cuando tienen exponencial de algo más algo, es como exponencial de esto por exponencial de esto. Entonces esto les va a quedar exponencial de X menos 2Y más Z por exponencial de X prima menos 2Y prima más Z prima. Y Y eso es f de x y z y f de x prima y z prima, ¿no? tal cual, este que nos quedó acá es f de x y z, y este que nos quedó acá es f de x prima y prima z prima. F de x y z por f de x prima y prima z prima. Entonces, es un morfismo de grupos. Entonces, f es un morfismo de grupos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, no sé si hay algún otro del uno que quieran mirar. Em, Genial. Vamos a hacer el 2 ahora. Vamos para ahí. Entonces, de repente, antes de hacer el 2 miramos una propiedad que después va a ser súper importante. Así que la vamos a repasar un poquito. Entonces, de repente me voy a otra cosa. Entonces, vamos a agarrar F, que va de G en K, morfismo de grupos. Entonces, ya dijimos que si es morfismo de grupos, entonces tiene que mandar, sí, exactamente. Tiene que mandar el neutro de G en el neutro de K, F del neutro de G tiene que ser el neutro de K. Y la otra propiedad que es bien importante, que después lo vamos a usar un montón, es que si agarramos un elementito cualquiera que está en G, entonces el orden de F de G divide al orden de G. El orden de F de G divide al orden de G. Sí, que esta propiedad es súper importante cuando querés construir morfismos, porque te da como restricciones sobre quién puede ser la imagen de un elemento. Es como que la imagen de G no puede ser cualquiera, tiene que ser siempre un elemento cuyo orden divida al orden de G.
Ah, el orden es la potencia más chiquita que te da el neutro. Vamos a hacer la prueba, si ya recordamos la definición de paso. Entonces, vamos a llamarle n al orden de g. Entonces, la definición de orden son como dos cosas. Primero es una potencia del elemento que te da el neutro y además es la más chiquita. ¿Sí? Pero ahora podemos decir, n es el orden de g, entonces g a la n nos tiene que dar el neutro. G a la n, esto nos da el neutro. Pero entonces ahora tenemos esta igualdad, podemos aplicarle f a este lado y f a este lado. Vamos a tener f de g a la n igual a f del neutro. Entonces, de este lado, f del neutro es el neutro del otro grupo. Esto va a ser el neutro de K. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Porque f es un morfismo de grupos. Y esto que tenemos acá, esto es como tener f de g por g, o estrellita, no me acuerdo cómo le había puesto la de g. ¿Sí? Entonces, si f es un morfismo de grupos, ¿esto cómo nos va a quedar? Va a ser f de g por f de g por f de g por f de g. Esto va a ser f de g por f de g por f de g. ¿Sí? Porque f es un morfismo de grupos. Entonces tenemos acá f de g por g por g por g, va a ser lo mismo que f de g por f de g por f de g. ¿Sí? Acá usamos que f morfismo de grupos. ¿Sí? Entonces, f de g a la n, en realidad nos va a quedar f de g a la n. Y después de este lado tenemos f del neutro, como f es un morfismo de grupos, f del neutro tiene que ser el neutro. Entonces esto nos va a dar el neutro de K. Pero entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que f de g a la n nos da el neutro. Entonces, ¿qué tiene que pasar con n? Tiene que... Claro, supone que teníamos una propiedad que nos decía que un elementito a la n nos daba el neutro si solamente si el orden dividía a n. Entonces acá tenemos f de g a la n nos da el neutro, entonces la relación que tiene que haber entre el orden de f de g y n es que el orden de f de g divide a n. Esto lo que les va a implicar es que el orden de f de g divide a n. ¿Sí? No sé si se acuerdan de esa propiedad, no me acuerdo en qué práctico era. ¿Sí? Pero básicamente, El pasado, creo. ¿sí? Sí, tiene sentido. Pero acá lo que estamos usando como propiedad general, claro, que acá lo de elevado a la n es porque como que si no estás especificando cuál es la operación del grupo, como que se usa la notación del producto. Pero de repente esto es z, por ejemplo. Entonces cuando tenés un elemento a la n, lo que querés decir en realidad es sumar ese elemento n veces. ¿Sí? Como que se usa la notación del producto, pero lo que quiere decir en realidad es que haces f de g operado con f de g, operado con f de g, operado con f de g n veces, con la operación que vos tengas en ese grupo. Ahí está, esa misma. Que le voy a poner, voy a poner x para que no parezca al lado de f. ¿Sí? Habíamos dicho que x a la n era el neutro si solamente si el orden de x divide a n. ¿Sí? Esta es la propiedad que probamos en el práctico anterior. Entonces acá tenemos f de g a la n que nos da el neutro, entonces lo que tiene que pasar es que el orden de este elemento divida a n. O sea, básicamente las únicas potencias que nos pueden dar el neutro son múltiplos del orden. ¿Sí? O sea, que si tienen alguna potencia que les da el neutro es porque esa potencia es un múltiplo del orden.
¿sí? Pero acá n es lo que le habíamos llamado al orden de G. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el orden de f de G divide al orden de G. ¿Sí? Entonces, esta propiedad lo que les dice es que la imagen de un elemento no puede ser cualquier cosa. Hay que tener cuidado. Entonces, después cuando trabajemos con ejercicios que nos van a pedir construir un morfismo de grupos o fijarnos si es que hay alguno, vamos a usar esto. ¿Sí? Esto te da como restricción sobre a dónde podés mandar los elementos. ¿Sí? Entonces, esta propiedad es súper útil. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Estos, sí. Bueno, entonces, vamos a mirar el ejercicio 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos G1 y G2, que son grupos finitos. G1 y G2, grupos finitos. Y tenemos un morfismo de grupos. Y de G1 y G2, morfismo de grupos. Entonces, la parte A que queremos probar. Vamos a agarrar un elementito de G1 y lo que queremos probar es que el orden de phi de G divide al máximo común divisor de G1 y G2. Del orden de G1 y G2. El orden de phi de G. Entonces, si queremos probar que algo divide al máximo común divisor de dos cosas, ¿qué estrategia podemos usar? Ahí está, podemos probar que divide a este y que divide a este. ¿Sí? Porque si divide a los dos, divide al máximo común divisor. Entonces vamos a probar eso, que divide al orden de G1 y que divide al orden de G2. No sé cuál les parece mirar primero. Vamos a hacer que divida G2 primero. ¿Dijo? Digo, no, voy a hacerlo más fácil primero. Entonces vamos a ver que divide a G1. Entonces, acá el tema es que phi de G ni siquiera no está en el grupo G1, está en otro lado. Entonces, tendríamos que ver cómo relacionar un poco el orden de phi de G con el orden de G de repente. Porque ahí sí, ¿no? ¿Qué pasa? G está en G1. Entonces, ¿qué relación hay entre el orden de G y el orden del grupo G1?
El orden de G divide el orden de G1. Ah, sí, el cardinal de G1. Tal cual, ¿no? Porque el orden de G es igual al orden del subgrupo generado, ¿no? Se van a tener acá. El subgrupo generado por G es un subgrupo de G1, entonces, por el teorema de Lagrange, el orden de este subgrupo divide al orden del grupo, porque G1 es un grupo finito. Pero el orden del subgrupo generado es el orden de G. Entonces, como el orden del subgrupo generado es phi de G. Ahí está, ahora vamos a usar eso. ¿Sí? Entonces, el orden del subgrupo generado es igual al orden del elemento. ¿Sí? Entonces tenemos que el orden de G divide al orden del grupo. Tenemos que el orden de G divide al orden de G1. Y después, ¿qué relación teníamos entre el orden de G y el orden de phi de G? ¿Sí? Porque en realidad lo que nosotros queremos probar es que el orden de phi de G divide a G1. Y lo que tenemos es que el orden de G divide al orden de G1. Entonces tendríamos que relacionar el orden de G con el orden de phi de G. Ahí está. Y lo que probamos recién es que si tenemos un morfismo de grupos, entonces el orden de f de G tiene que dividir al orden de G. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Como phi es morfismo de grupos, el orden de phi de G divide al orden de G. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que dijimos es G es un elementito del grupo G1, entonces el orden de G tiene que dividir al orden del grupo G1. ¿Sí? Después, por otro lado, tenemos que phi es un morfismo de grupos, entonces el orden de phi de G tiene que dividir al orden de G. Pero entonces, ¿qué tenemos? El orden de phi de G divide al orden de G que divide al orden de G1. Entonces, este tiene que dividir a este. Tenemos orden de G divide al orden del grupo y después orden de phi de G divide al orden de G. Entonces, este divide a este, que divide a este, por lo tanto, este divide a este, que es lo que queríamos probar. Ah, está. Eso es porque phi es un morfismo de grupos. Y esa propiedad es la que vimos acá. O sea, cuando vos tenés, le puse F, pero cuando vos tenés un morfismo de grupos y agarrás un elementito que está acá, entonces la imagen no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un elemento cuyo orden divida al orden de G. Entonces lo que va a pasar siempre es que el orden de la imagen de G divide al orden de G, que es justamente lo que dijimos acá, ¿no? Tenemos que phi es un morfismo de grupos, entonces el orden de phi de G tiene que dividir al orden de G. Ah, que phi morfismo te lo dicen. Sí, sí, si no, no podríamos decir nada. Porque si agarras una función cualquiera, ahí podés mandar las cosas donde quieras, como que, yo qué sé, cualquier relajo. Em, pero acá le pedimos que sea morfismo de grupo. Entonces, que sea morfismo de grupo justamente te da esta condición, que la imagen de un elemento no puede ser cualquiera. ¿Dónde dice? Ah, acá. Homomorfismo de grupos. Yo digo morfismo de vaga. Eh,
Ah, no, phi es como la F que yo le puse acá, pero le llamaron phi. Sí. Ah, sí, no me di cuenta que aún me lío con eso. Pero si ahí es tipo morfismo de grupos. Sí, ya. No, yo qué sé, tipo, estás acostumbrado a que la phi sea una cosa y a mí me pasa eso también. Como que estás acostumbrado a asociarlo con algo y después te quieren decir que es otra cosa y no, gracias. Yo tengo una duda con el ejercicio 2B. ¿Qué quería decir que phi es trivial? Ah, ahora vamos por ahí. Ahora vamos por ahí. ¿Sí? Vamos a terminar la parte A que nos falta un poquito. ¿Sí? Entonces, queríamos probar que el orden de phi de g divide al máximo común divisor de estos dos. Entonces dijimos, vamos a probar que divide a este y que divide a este. Entonces, que el orden de phi de g divide a g1, ya está. Entonces lo que nos falta es que el orden de phi de g divide al orden de g2. Y ahí, ¿qué podemos argumentar? ¿Que phi de g no es un elemento de G2? Sí, tal cual. ¿No? G era alguien que vivía en G1, entonces phi de G es alguien que vive en G2, entonces el orden de phi de G tiene que dividir al orden de G2. Entonces acá sí, tenemos phi de G pertenece a G2, entonces el orden de phi de G divide al orden de G2. Entonces ya está, tenemos que el orden de phi de G divide al orden de G1, divide al orden de G2, entonces divide al máximo común divisor de los dos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vámonos para la parte B. Entonces ahí queremos probar que si el orden de G1 y el orden de G2 son coprimos, entonces phi tiene que ser el morfismo trivial. Entonces, orden de G1 y orden de G2 coprimos, esto implica phi es el morfismo trivial. Em, Hasta que sea morfismo trivial, lo que quiere decir es que mandás todo al neutro. Que mandás todo para ahí. Sí. Porque la identidad no tiene por qué ser morfismo grupo. Depende de la estructura Ah, que sí. tenga. Si mando todo el neutro, ahí va, ahí me hace Lo sentido. mandás todo Usamos al lo neutro. anterior, digamos, Ahí está. que el orden de phi de cualquier cosa va a ser, va a dividir al máximo común divisor de G1 G2, que es uno, y el único que hace eso es el que manda todo el neutro. Exacto. O sea, que cumple con el orden, digamos, ese. De ser orden uno es el neutro. Exactamente. ¿No? Esto de acá, phi morfismo trivial, es eso. Phi de G es igual al neutro de G2 en este caso para todo G. Sí, o sea, esto de mandar todo al neutro siempre va a ser un morfismo.
Entonces lo que acá queremos probar es que si el orden de G1 y el orden de G2 son coprimos, entonces el único morfismo que podés definir de este grupo en este grupo es mandar todo al neutro. Y la prueba es justamente eso. Si agarramos un G cualquiera, sea G en G1. Entonces, lo que probamos recién es que el orden de phi de G divide al máximo común divisor de este y este. Entonces, el orden de phi de G divide al máximo común divisor del orden de G1 y el orden de G2. Pero ahora el orden de G1 y el orden de G2 son coprimos, entonces esto es 1. Entonces tenemos que el orden de phi de G divide a 1, entonces el orden de phi de G es 1. ¿Y cuál es el único elemento que tiene orden 1? El neutro. Entonces, si nosotros tenemos que un elemento tiene orden 1, es porque ese elementito tiene que ser el neutro. Entonces, phi de G es el neutro. Entonces, lo que hicimos fue agarrar un G cualquiera que está en G1. Agarramos un G cualquiera que está acá y probamos que el único elemento en el que lo podemos mandar es el neutro. Entonces, como el que agarramos acá era cualquiera, lo que estamos diciendo es que phi lo que hace es todas las cosas de G1 te las manda al neutro. Y ese es el único morfismo que podés construir. No tenés nada más. ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? ¿Mm? Entonces, ¿cómo sigue? Voy a copiar la letra si no estoy sub y baja. Mm. Entonces, seguimos teniendo nuestra phi que va de G1 en G2. Solo que ahora es un isomorfismo de grupos. Entonces, que sea isomorfismo de grupos, lo que quiere decir es, es morfismo de grupos, tiene que ser sobreyectiva, inyectiva, por lo tanto existe la inversa, y la inversa también es un morfismo de grupos. ¿Sí? Esto lo que nos dice es que existe y a la menos 1, que va de G2 en G1, que también es morfismo de grupos. Entonces tenemos como que esas condiciones. Tenemos morfismo de grupos, que es inyectivo, eh, sobreyectivo, por lo tanto podemos definir una inversa, y la inversa también es un morfismo de grupos. Entonces lo que queremos probar es que el orden de G es igual al orden de phi de G. Voy a mandar su grupo generado por G. Mm.
Ah, acá la idea es que uno divide al otro, entonces son iguales, ¿no? Sí, sí, Bien. de una forma que sale. Si pruebas que el orden de G divide el orden de phi de G y que el orden de phi de G divide el orden de G y por lo tanto son iguales. Sí. Normalmente sale su grupo generado. Ah, decís como que restringir. Claro, como que te restringís al subgrupo generado por G y eso te lo va a mandar al subgrupo generado por phi de G y eso también tendría que ser un ISO. Mm, Claro, tiene que ser un isomorfismo porque si no, claro, si no fuera, estaríamos matando la inyectividad de phi o la sobreyectividad. Sí, sí, así que sí. Vamos a hablar de las dos formas. Pero tendrás que tener cuidado para probar eso de que cuando te restringís al subgrupo, sigue siendo un isomorfismo. Que sí, así. Vamos a hablar de las dos. Porque se me antojó. ¿Sí? Entonces, queremos ver esto, que el orden, le voy a poner subíndice del grupo que es, eh, porque de repente queda un poco más claro. Queremos que ver que el orden de G en el grupo G1 es igual al orden de phi de G en el grupo G2. ¿Sí? Porque viven en grupos distintos estas cosas. Entonces, eh, le pedís que la inversa sea morfismo de grupos también. Sí. Como que decir isomorfismo te dice que existe la inversa, pero además querés que la inversa sea un morfismo de grupos. Entonces le pedís todo eso. Sí, no es una propiedad, no es directo. Entonces, una forma de ver que estas dos cosas son iguales, primero que ya probamos una relación como que de divisibilidad, ¿no? Vimos que el orden de phi de g, no, ¿dónde está? Acá. El orden de phi de g divide al orden de g. Entonces, esa ya la tenemos. Si además probamos que el orden de g divide al orden de phi de g, ya está. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos phi, que es morfismo de grupos, y después tenemos g, que está en G1. Entonces, el orden de phi de g divide al orden de G. Y ahora querríamos probar al revés. Querríamos ver que el orden de G divide al orden de phi de G. Entonces, ¿qué les parece? Tenemos phi a la menos 1, que phi a la menos 1 también es un morfismo de grupos. Entonces podríamos ver de usar esta propiedad, pero con phi a la menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos phi a la menos 1, que esta va de G2
en G1. No, acá la phi va de G1 en G2. Entonces tenemos phi a la -1 de G2 en G1, que también es morfismo de grupos. Entonces, ¿qué pasa? Si agarramos un elementito que está acá, sea H en G2. Entonces, la propiedad que les dice, les va a decir que el orden de phi a la -1 de H divide al orden de H. Esto en G1 y esto en G2. Entonces, ahora, ¿qué H nos convendría agarrar para obtenerla acá al revés? Ahí está, podemos agarrar phi de G. Phi de G es algo que está acá. Y si en vez de H tenemos phi de G, cuando hagamos phi a la -1 de phi de G, nos va a quedar G. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos phi de G pertenece a G2. Entonces, podemos aplicar esta propiedad, solo que en vez de H, phi de G. Entonces, vamos a tener que el orden en G1 de phi a la -1 de phi de G divide al orden en G2 de phi de G. Pero esto que está acá es phi a la -1 de phi de G. Estas son inversas una de la otra. Entonces, hacer phi y después hacer phi a la -1 es no hacer nada. Volvemos donde empezamos. Entonces nos va a quedar que el orden en G1 de G divide al orden en G2 de phi de G. Entonces, por un lado tenemos que el orden de phi de G divide a G, y acabamos de probar que el orden de G divide a phi de G. Entonces tienen que ser iguales. Orden de G es igual al orden de phi de G. ¿Sí? Mm, ¿Dudas hasta acá? Genial. Entonces creo que la parte D es usar esto para probar que dos cosas no son isomorfas. Ahí está. Entonces, queremos probar que Z4 y Z2 por Z2 no son isomorfos. Entonces, acabamos de probar que si tenemos un isomorfismo de grupos, vamos a tener esta relación con los órdenes. Entonces, podemos ver los órdenes de las cosas que están acá, los órdenes de las cosas que están acá, y ver si eso nos arma algún lío o no. Entonces, vamos a mirar Z4, que vamos a hacer una tablita así, vamos a poner las cosas que están en Z4 y el orden que tienen. ¿Sí? Entonces, Z4, ¿qué es? Es los restos al dividir entre 4. Ahí está. Los enteros módulo 4. Entonces vamos a tener resto 0, resto 1, resto 2 y resto 3.
Entonces, ¿estas cosas qué órdenes tienen? La clase del cero es el neutro, así que va a tener orden uno. Después, la clase del uno tiene orden 4. No, pues 1 más uno nos va a dar 2, 1 más uno 3, y después ya cuando hacemos 1 más uno más uno más uno ahí nos da el neutro. Entonces, orden 4. Después, la clase del 2, la clase del 2 no es el neutro, ahí está, tiene orden 2, porque no es el neutro, por eso hacemos la clase del 2 más la clase del 2, nos va a dar la clase del 4, que eso es 0, digo, 2. Y después la clase del 3 tiene orden. Está buena esa. Claro, como no tiene orden 2, está orden 3 no puede tener, entonces como no tiene orden 2 tiene que tener orden 4. Excelente. ¿Sí? Porque los órdenes tienen que dividir al orden del grupo. Entonces, los órdenes de los elementos de Z4 tienen que dividir a 4. Entonces, o tienen orden uno o 2 o 4. Entonces, la clase del 3 no es el neutro, así que orden uno no tiene. Orden 2 tampoco, porque si hacemos la clase del 3 más la clase del 3 nos da la clase del 2. Em, entonces el orden tiene que ser 4, porque no es ni uno ni 2 y la única que queda es el 4. Entonces vamos a hacer lo mismo con Z2 por Z2. Vamos a poner los elementitos y el orden que tiene. Entonces, Z2 por Z2, que son parejitas con un elemento de Z2 y un elemento de Z2. ¿Sí? Entonces, Z2, ¿qué es? Son los enteros módulo 2, o sea, los restos al dividir entre 2. Entonces tenemos resto 0, resto 1. Entonces, Z2 por Z2 va a ser clase del 0 con la clase del 0, la clase del 0 con la del 1, la del 1 con la del 2 y 1 con 1. Entonces vamos a tener la clase del 0 con la clase del 0, la clase del 0 con la clase del 1, la clase del 1 con la del 0 y 1 con 1. Entonces, la clase del 0 con la clase del 0 es el neutro, entonces tiene orden 1. Y después, ¿qué orden va a tener? 2, tal cual, porque si hacemos la clase del 0 con la clase del 1 más la del 0 con la del 1, acá operamos como entrada-entrada, entonces nos va a quedar la clase del 0 más la clase del 0, la clase del 1 más la clase del 1. Pero esto nos da la clase del 0 y esto es la clase del 2, que es 0. Entonces, este tiene orden 2. Y con los otros va a quedar parecido, ¿no? Porque cuando hagamos 1, 0 más 1, 0, nos va a quedar la clase del 2 y 0, o sea, el neutro. Y lo mismo acá. Este elemento no es el neutro, pero si lo sumamos eh, con el mismo, ya nos da el neutro. Entonces, acá, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no pueden ser isomorfos? Claro, porque si quisiéramos definir un isomorfismo que va de Z4 en Z2 por Z2, la clase del 1, como acá tiene orden 4, tendríamos que mandarla en algún elemento que tenga orden 4. Y no hay. Básicamente, como que dos grupos sean isomorfos es como que son el mismo, no tenés como con qué distinguirlos. Los elementos se llaman distinto, pero en el fondo es la misma cosa. Entonces, si vos tenés un grupo que tiene una cierta propiedad y otro grupo que no la tiene, no pueden ser isomorfos. Entonces, acá tenés un elementito que tiene orden 4, acá no hay ninguno que tiene orden 4, listo, no hay chance de que sean isomorfos. ¿Sí? Entonces, acá el argumento sería, si queremos definir un isomorfismo de acá para acá, entonces la clase del 1, como acá tiene
tiene orden 4, la imagen tendría que tener orden 4, pero acá no tenés ningún elemento de orden 4 donde mandarlos. Ahí está, es eso mismo. Es como, son la misma cosa, solo que le llamás distinto. Y ahí les pones un nombre distinto a los elementos. Pero que como que la única diferencia es esa. Sí, es como con grafos que tipo le cambiabas el nombre a los vértices, básicamente, pero eran lo mismo. Pero- Entonces, decir que los grupos son isomorfos es eso, es decir que son lo mismo, solo que le cambiaste el nombre. Pero, entonces acá teníamos como en Z2 por Z2 no hay elementos de orden 4. em, Tenemos que Z4 y Z2 por Z2 no son isomorfos. ¿Sí? Dudas hasta acá. Bárbaro. Entonces, andamos re bien de tiempo, Virginia. Si hubiéramos tenido los mismos órdenes, ahí como que tenés chance. Entonces, podrías como que intentar definir un isomorfismo o buscar alguna otra propiedad. Como que va un poco por ahí. O encontrás una cosa que uno lo cumple y el otro no la cumple, y ahí ya probás que no son isomorfos, o si no, tenés que dar el isomorfismo. Entonces, definir una función y decir esto es un morfismo de grupos que es invertible, y la inversa es un morfismo de grupos. Y ahí, em, ahora vamos a, en el ejercicio que viene, vamos a ver un poco cómo construirlos, o cómo es una forma para construir morfismos de grupos. Es medio, es como medio a mano, yo qué sé. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de el grupo de permutaciones S3 y después el diedral D3? Ahí está, para empezar tenés como que poder tener dónde mandarlos los elementos que respeten esto del orden, que era justamente lo que caía acá. Acá decía, hasta tengo un elemento de orden 4, no tengo dónde mandarlo, entonces no puede haber un isomorfismo. Entonces, para tener chance de que haya un isomorfismo, los órdenes tienen que coincidir. O sea, acá tendrías que tener 1, 2, 2, 2, y ahí podría haber un isomorfismo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de permutaciones S3 em, y del diedral D3, eh, esos dos como cuando los definimos como que eran medio parecidos. Pero creo que me dijeron y todo, que había como un paralelismo. Entonces, esos dos, por ejemplo, son isomorfos. Y ahí el morfismo lo construís a mano.
Decís, está, esta permutación la voy a mandar en esta función del diedral y esta permutación la mando acá y así. Y después chequeas que eso sea un morfismo de grupos. Creo que es un ejercicio eso, de hecho. Sí, es el B del 4. Entonces, de repente la que viene, miramos alguno de los cuatro entonces. Em, de repente para arrancar miramos tipo construir morfismo de grupo así nomás. Eh, y después vemos cómo haríamos si queremos construir un isomorfismo de grupos. Entonces, vamos a mirar el 3, algunos de 3. Entonces, acá que nos piden. Nos van a dar dos grupos y queremos ver si existe algún morfismo que no sea el trivial. Porque el trivial siempre hay. Entonces puedes definir un morfismo de grupos que es agarro todo y lo mando en el neutro. Y eso va a ser un morfismo de grupos siempre. La pregunta es si existe algún otro. Entonces, acá vamos a querer hacer un morfismo de grupos que vaya de Z7 en el grupo de permutaciones de 6 elementos. ¿Sí? Vamos a querer F que vaya de Z7 en S6 morfismo de grupos. No trivial, digamos. O digamos si existe. Entonces, una cosa que podemos chequear primero, que es una cosa que probamos recién, es esta, ¿no? Acá. ¿No? Si queremos hacer un morfismo de grupos que vaya de un grupo G1 a un grupo G2 y esos dos grupos tienen órdenes que son coprimos, entonces el único elemento es, el único morfismo es el morfismo trivial. ¿Sí? Entonces podemos arrancar chequeando eso. ¿Sí? Porque si son coprimos, ya de una sabemos que el único morfismo va a ser el trivial. Entonces podemos ver eso. Entonces, el orden de Z7, ¿cuánto es? Eh, 7. Son todos los restos al dividir entre... No sé por qué me quedé en blanco. Son todos los restos al dividir entre 7. Entonces hay 7. Ahí está. Y el orden de ese 6 va a ser 6 factorial, ¿no? En general, el orden de ese n es n factorial. Entonces, ¿acá qué podemos decir? ¿Qué son coprimos? Son coprimos y por lo tanto no va a haber ningún morfismo de grupos entre estos dos que no sea el trivial. ¿Sí? Entonces tenemos el orden de Z7 y el orden de S6 son coprimos. Entonces,
el único morfismo de grupos de Z7 en S6. A decir, si no hay morfismo de grupos que son coprimos, no, no necesariamente. Mm, no, no creo. Mm, a ver, que no sean coprimos y que no haya morfismo. Mm, quiero decir que sí, pero no tengo un ejemplo en mente. Mm, voy a pensar para la que viene. Espera que me anoto. Esto para la que viene. Pero no sé, no me parece que sea un sí solo sí. Pero pienso un ejemplito. Por eso acá, el único morfismo, como los órdenes son coprimos, el único morfismo de grupos va a ser trivial. Entonces ahora queremos ver de Z8 en U24. Ah, pero ahí no tenés un isomorfismo, pero morfismo de grupos sí tenés ahí. Sí. Entonces, veamos si hay morfismo de grupos no trivial de Z8 en U24. Entonces, podemos arrancar chequeando esto también. ¿Qué pasa con el orden de Z8 y con el orden de U24? Entonces, en Z8 hay 8 elementos, los 8 posibles restos, y U24, ¿cuántos elementos tiene? Tiene phi de 24 elementos. Y phi de 24, ¿cuánto es la descomposición de 24 en primos? Eh, 2 por 2 por 6. 2 a la 2 por 6. Entonces esto va a ser 24 por 1 menos 1 medio por 1 menos 1 sexto. O sea, 24 por 1 medio por 5 entre 6. No, sí. Esto es
¿Está bien para las cuentas hoy? ¿10? Bien. 10. Bien. Entonces está. No son coprimos. Puede haber algún morfismo. Entonces, espera, bien. Sí, 24 y 2 está. Bien. Entonces, acá la sugerencia lo que nos dice es usar que G es cíclico. Porque si queremos definir un morfismo de grupos de acá para acá, como que el caso ideal es que donde está saliendo sea cíclico. Porque, ¿qué pasa? Primero, vamos a Z8 es cíclico. ¿Quién lo genera? La clase del uno. La clase del 1. Z8 es generado por la clase del 1. No, porque el subgrupo generado por la clase del 1 va a ser la clase del 1, después la clase del 1 más la clase del 1, que es la del 2, la clase del 1 más la del 1 más la del 1, que va a ser la clase del 3, y así vamos cubriendo todo. ¿Sí? Entonces, Z8 es cíclico y eh, ¿es 8? Pa, yo hice una rueda de cuentas entonces. Eh, ah, no me gusta hacer cuentas. Es 10, vamos a chequearlo. Mm, No, es 24 o 8. Ah, porque 6 no es primo. No, no, qué horror. Ah, 6 no es primo. Esto tiene que Menos ser. 10 puntos en el parcial, profe. No, brutal. Esto tiene que ser así. Y acá tiene que ser un 3. No. No, esto en un parcial tipo es. Ahí veo. Eh, no, 2 un 3. Ahora sí, ¿no? Va. Y ahora te queda 24 dividido 6, que eso es 4 por 2 8. Ahora estamos bien. Ay, no. Bueno, cuando vayan a calcular el phi, tengan cuidado de hacer la distribución en primos. Eh, bueno, ahora sí. Entonces, eh, Z8 es cíclico y es generado por la clase del 1. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque lo que va a pasar es que si queremos definir un morfismo, nos va a alcanzar con decir quién es la imagen de la clase del 1. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que un morfismo de grupos F que va de Z8 en U24 queda determinado
por f de 1. Ah, phi estoy, no, no puse f, estoy. Queda determinado por phi de la clase del 1. Porque, ¿qué pasa? Si ahora ustedes agarran un elementito cualquiera que esté en Z8, ¿sí? Entonces, sea, yo qué sé, A que está en Z8. Pero Z8 es el subgrupo, el grupo generado por la clase del 1. Entonces, si agarramos un elementito que está acá, va a ser una potencia de la clase del 1. ¿Sí? A va a ser la clase del 1 a la n para algún n. Y con esto lo que quiero decir es con la suma, ¿no? Clase del 1 más la clase del 1, bla, 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 más la clase del 1, n veces. Este grupo está generado por este elementito, entonces si agarramos a alguien que está en este grupo, tiene que ser una potencia del generador. Pero entonces, f de la clase de A va a ser f de 1 más 1 más 1 más 1 n veces, ¿no? Pero ahora, f es un morfismo de grupos. Entonces, f de 1 más 1 más 1 más 1 va a ser f de 1 por f de 1 por f de 1, porque acá la operación es el producto. Digo, acá la operación es el producto. ¿Sí? Entonces, f de algo más algo tiene que ser f de una cosa por f de la otra. ¿Sí? Acá es la suma y acá es el producto. Entonces, si tenemos f de la clase del 1 más la clase del 1 más la clase del 1, esto va a ser f de la clase de 1 por f de la clase de 1 por f de la clase de 1. Esto n veces. Y esto es porque f es morfismo de grupos. ¿Sí? Pero entonces esto va a ser f de la clase del 1 a la n. Entonces, ¿qué pasa? Si sabemos quién es f de la clase de 1, ya está. Conocemos f de cualquier elemento. ¿Sí? Por eso es que está bueno cuando el grupo de salida es cíclico, porque ahí te alcanza con dar la imagen de un generador y ya tenés todo. ¿Sí? Entonces, como Z8 es cíclico y generado por 1, para definir un morfismo de grupos que sale de Z8, nos alcanza con decir quién es f de 1. Para definir un morfismo de grupos f de Z8 en U24, en este caso, alcanza con decir quién es f de 1. Alcanza con dar f de 1. Y ahora entonces tenemos que elegir dónde vamos a mandar la clase del 1. Entonces tendríamos que ver como que cuáles son las posibilidades para f de 1. Si querés probar que son isomorfos, ahí sí, te conviene mandarlo en un generador. Te conviene, no, lo mandas en un generador. Pero acá como querés morfismo de grupos así nomás, como que la única restricción que vamos a tener es esta. ¿Dónde quedó? Esta.
¿Sí? O sea, para dar la imagen de un elemento, lo que tenemos que dar es un elemento que verifique esta condición. ¿Sí? Entonces, para dar la imagen de la clase de 1, lo que tenemos que hacer es encontrar un elementito en U24 cuyo orden divida al orden de la clase del 1. Entonces, ¿qué tiene que pasar? F de la clase del 1 es un elemento de U24 que verifica que el orden de F de la clase del 1, esto es el orden en U24, divide al orden en Z8 de la clase del 1. ¿Sí? Entonces lo que decimos es, como Z8 es cíclico y generado por la clase del 1, si yo quiero definir un morfismo de grupos que sale de Z8, me alcanza con decir a dónde hay que mandar la clase del 1. Entonces lo que tenemos que ver ahora es qué posibilidades hay para la imagen de la clase del 1. Y ahí la condición que vamos a usar es esta. O sea, la F de la clase del 1 tiene que ser alguien de este grupo cuyo orden divide al orden de la clase del 1. ¿Sí? Pero el orden de la clase del 1, ¿cuánto es? 8. Es 8. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es un elementito que verifique esto. Y entonces, en este caso, ¿qué pasa? Porque acuérdense que dijimos que phi de 24 es 8. Eh, entonces, ¿qué pasa con el orden de los elementos de U24? ¿No? ¿Qué ponemos recién? Tenemos. Que cualquiera sirve porque todos tienen que dividir a 8. Todos te sirven, tal cual. Porque lo que tenemos es que el orden de U24 es phi de 24 es 8, no 10, es 8. Entonces, cualquier cosa que agarremos acá, su orden va a dividir a 8. ¿Sí? Entonces, el orden de una cosa cualquiera en U24 divide a 8 para todo G en U24. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos morfismos de grupos no triviales tenemos de U24, de Z8 en U24? Ah, es que no precisás mandarlo en un generador de U24. Lo que vos querés es un morfismo de grupos. Si quisiéramos un... claro, esto es por Lagrange, porque vos tenés, este grupo tiene orden 8, entonces los elementos de ese grupo tienen que dividir a 8. Digo, el orden de los elementos del grupo tiene que dividir a 8. ¿Sí? Y lo que nosotros dijimos es, para elegir dónde vamos a mandar a la clase del 1, tenemos que agarrar un elemento de este grupo que su orden divida a 8. Pero como este grupo tiene orden 8, todos sus elementos van a tener un orden que divide a 8. Entonces ahí como que puedes agarrar cualquiera, ¿no? Pero vamos a escribir eso. Entonces, U24, ¿qué es? ¿Qué hay acá? Eh, Tienen que ser todos los que van desde 1 hasta 23 y son coprimos con 24. Entonces vamos a tener el 1, después 2 no, 3 no, 4 tampoco, El 5, 5. el 5. Después 6 tampoco, 7 sí, 8 tampoco, 9 tampoco, 10 no, 11, 12 no, 13 sí, 14 no, 15 tampoco, 16
No, porque es par. 17. 17 sí, porque es primo. Bien. 18 no. 19. 19 sí, ¿no? Sí, también es primo. Y 23, ¿no? 20. Sí, 21. Sí, 23. ¿Y cuántos nos quedaron? Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3, 4. Está bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos definir f que va de Z8 en U24 no trivial. ¿Sí? O sea, no queremos mandar todo en el 1. Lo que dijimos recién es que para definir un morfismo de grupos acá, como el Z8 es cíclico, nos alcanza con decir quién va a ser la imagen de la clase del 1. O sea, acá nos alcanza con decir quién es f de la clase del 1. Pero ¿qué pasa? Como queremos que f sea un morfismo de grupos, el elemento que vamos a elegir para que sea la imagen de la clase del 1 tiene que tener un orden que divide al orden de la clase del 1. La clase del 1 tiene orden 1, entonces estamos buscando un elemento en U24 cuyo orden divida 8. Lo que pasa es que el grupo U24 tiene orden 8. Entonces, todos los elementos van a tener un orden que divide a 8. No tiene por qué ser 8, pero van a tener un orden que divide a 8. Entonces, nos sirven todos. ¿Sí? La clase del 1 la podemos mandar en cualquiera de estos y va a ser un morfismo de grupos. ¿Sí? Ahora, si no queremos que sea trivial, lo podemos mandar en cualquiera menos en el neutro, ¿no? Porque si el generador lo mandamos en el neutro, ya todos van a tener imagen el neutro. Entonces, si queremos definir un morfismo que no sea trivial, lo mandamos en cualquiera de estos. O sea que vamos a tener 7 morfismos de grupos no triviales de Z8 en U24. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que todos estos son las posibilidades para f de la clase del 1 que hacen que f no sea un morfismo trivial. Entonces hay 7 morfismos de grupos no triviales de Z8 en U24. De Z8 en U24. Por ejemplo, vamos a hacer uno. Vamos a agarrar f de Z8 en U24. Entonces, si queremos definir un morfismo de grupos de Z8 en U24, elegimos dónde mandar el 1. Entonces, la clase del 1, por ejemplo, la podemos mandar en la clase del 5. Y con esto ya está, ya tenemos un morfismo de grupos. Porque si ahora queremos encontrar cuánto vale f de la clase del 2, ¿qué hacemos? Claro, podemos escribir la clase del 2 usando nuestro generador. Ahí está, va a ser como f de 1 dos veces. Esto va a quedar f de la clase del 1 más la clase del 1. Ahora, f es un morfismo de grupos. La operación acá es la suma y acá el producto. Entonces esto nos va a mandar f de la clase del 1 más la clase del 1 en f de la clase del 1 por f de la clase del 1. O sea, esto viene para acá. Y dijimos que f de la clase del 1 es la clase del 5, así que esto va a ser la clase del 5 por la clase del 5. O sea, 5 por 5, 25, la clase del 1. Esto va a ser la clase de 25, que es la clase de 1.
¿sí? Después si queremos f de la clase del 3, ¿esto cuánto nos va a dar? ¿No? Escribimos la clase del 3 usando el generador. Entonces esto va a ser f de la clase del 1 más la clase del 1 más la clase del 1. Usamos de nuevo que es un morfismo de grupos y esto nos queda f de la clase del 1 por f de la clase del 1 por f de la clase del 1. O sea que esto va a ser la clase del 5 por la clase del 5 por la clase del 5. O sea, esto de acá, 5 por 5 ya es la clase del 1, así que esto va a ser la clase del 5. ¿Sí? Entonces, como Z8 es cíclico y damos la imagen para un generador, ya está. A partir de eso podés calcular la imagen de cualquiera usando que F es un morfismo de grupo. ¿Sí? Entonces, cuando es cíclico, la idea ¿cuál es? Encontrás un generador y después ves cuáles son las posibilidades para la imagen de ese generador. ¿Sí? Acá nuestro generador tenía orden 8, entonces cuando buscábamos dónde mandarlo, teníamos que encontrar un elemento que tuviera orden 8 para que sea una posible imagen para la clase del 1. Acá todos los elementos tienen orden que divide a 8, entonces nos servían todos. Entonces vos podés construir un morfismo de grupos mandando la clase del 1 en el 5, otro que sea mandando la clase del 1 en el 7 y así. Entonces vamos a tener 7 morfismos de grupos no triviales. Ahí lo que puedes hacer es como una lista con los elementos que están en G2 y con el orden de cada uno y te fijas cuáles dividen al orden del generador que vos tenés. Y esas van a ser las posibilidades. Sí. Como tipo una listita como hicimos acá, una listita así, y decís, "Está, tengo un elemento, un generador con tal orden", entonces buscas los elementos acá que tienen un orden que divide al orden del generador y esas van a ser las posibilidades. ¿Sí? Acá no servían todas, pero no tiene por qué pasar eso. ¿Sí? Entonces, estudias el orden de todos los elementos y te fijas cuáles dividen. No, para que sea sobre, tendrías que mandar el generador en un generador, por ejemplo. Por ejemplo, acá si encontramos si U24 tuviera un generador acá, y vos mandás la clase del 1 en el generador de U24, ahí te quedaría un isomorfismo. ¿Sí? Porque los dos tienen 8 elementos, si mandás un generador en un generador, estás cubriendo. Claro, acá lo mandamos en el 5 que tiene orden 2. Entonces te queda como, la imagen va a ser el subgrupo que es solamente el 1 y el 5. Sí. El orden del generador. Ahí está, claro, el dominio es, sí, al revés. Sí, sí, exacto. Bárbaro, no sé si hay alguna duda hasta acá.
Bueno, entonces nos vemos el lunes. El lunes para hablar del teorema de isomorfismo.